Dijo, está muy bonita aquí. Vamos a iniciar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Los invito a que abramos las carpetas blancas, por favor. Página número 24, por favor. Página número 24 en las carpetas. Y vamos a entonar la que se llama Canta al Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero cantar las maravillas de su amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugiera al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero cantar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugiera al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas te das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Vamos a ver. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos por la vida, la salud que usted nos ha prestado hasta estos momentos. Gracias porque en cada momento de nuestra vida usted ha estado ahí presente para todos, Señor. Y que en esta mañana, Señor, queremos pedirle que usted sea el invitado de honor en este servicio, que usted, Padre, sea el invitado de honor en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos. Y asimismo, Padre, que nosotros no nos olvidemos que usted siempre está con nosotros y que donde quiera que vayamos, usted va con nosotros también, Señor. Queremos pedirle que bendiga a aquellos hermanos, hermanas, amigos que posiblemente aún han de venir en camino. Que usted, Padre eterno, lo apresure sus pasos, pero sobre todo que los pueda traer con bienestar hasta este lugar para gozarnos, edificarnos a través de tu palabra y a través de tus alabanzas. Te pedimos, Señor, que
guíes a este siervo tuyo, Señor, al exponer tu palabra, que me dé las palabras fáciles, palabras sencillas, palabras entendibles, de las cuales usted quiera que yo hable en esta mañana, y que no sean solamente mis palabras, sino que sean sus palabras, Señor, las que estén guiándome a hablar, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre, y es nuestra plegaria en Jesucristo oramos. Amén. Vamos a tronar otra alabanza de aquí mismo a las carpetas, después vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude también con unas dos alabanzas más. Página 28, por favor. Página 28. Este es el día. Si lo tenemos, vamos a entonar. Este es el día que el Señor nos dio, que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré, Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoraré. Este es el día que el Señor nos dio. Este es el día de encontrar la paz, No tardes más, ven al Salvador, Este es el día de encontrar la paz, no tardes más, ven al Salvador. Este es el día de encontrar la paz. Este es el día de obedecer, Solo en Jesús hallarás perdón, Este es el día de obedecer, solo en Jesús hallarás perdón. Este es el día de obedecer. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, Facebook. Me alegro de estar aquí para servir y glorificar y darle honra y gloria a Dios con ustedes, hermanos, con mi familia. Vamos a entonar el himno 211 del himnario medio. 211. Nuestro Dios vive hoy. 211. ¿Lo tenemos? Comencemos. Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz e hizo al mundo con su poder. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Primero, el polvo crió, el gran yo soy, es nuestro Dios. Hubo allá en el tiempo antiguo un Dios que a profetas habló. Conozca usted el gran divino, pues su palabra reveló. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primero el polvo crió, el gran yo soy, es nuestro Dios. Mi vida libres del error, segura en mi Dios está. ¿Entiende esto el pecador?
a su Hijo Dios. Su vida el Hijo quiso dar. Allí del mal nos libertó para tomar su eternidad. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. Al primero de polvo crió, engañoso es nuestro Dios. Amén. 213. La siguiente página. Hoy yo quiero andar con Cristo. Si lo tenemos, comencemos. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en pos, consagrar en mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Pues yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. O yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, en mi vida es la luz. Dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y es mi única esperanza, gozar vida eterna. O si yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Vamos a ahora entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios. Y nuestra lección, hermanos, para esta mañana se titula Nacen los infantes puros. Ese es el tema de nuestra lección que estaremos llevando a cabo en esta mañana, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios, hermanos, como se ha dicho muchas de las veces, se dice que los niños nacen con el pecado de los padres o viceversa, ¿verdad? Cuando crecen ellos tienen que bautizarse por cuestión de que llevan el pecado original en ellos. Pero la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos dice todo lo contrario sobre ellos. Asimismo nos dice que los hijos no llevarán el pecado de los padres, tanto tampoco los padres llevarán el pecado de los hijos. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 18, por favor. En sus Biblias, los invito a que abramos nuestras Biblias, por favor, al libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, hermanos. Nacen los
¿Nacen los infantes puros? Sí, los bebés. Y vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios nos dice concerniente a ello. Ezequiel capítulo 18, versículos 14 al 17, por favor. ¿Sí lo tienen ya, hermanos? ¿Sí? Dice la palabra de Dios así, hermanos. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzaré sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violará, ni oprimiré a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diré de su pan, y cubriré con vestido al desnudo. Dice el versículo 17, apartaré su mano del pobre, interés y usura no recibiré. Guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. ¿Okay? Entonces estamos meditando en sí mismo, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios está diciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a contestar esta pregunta. ¿Acaso un bebé recién nacido, hermanos, nace puro o nace con pecado? Esta es la pregunta, ¿verdad? Y si seguimos escudriñando las Sagradas Escrituras, vamos a entenderla más claramente, ¿verdad? Pero ¿qué piensa usted realmente? ¿Nacen los infantes puros o nacen con pecado? ¿Qué creen ustedes? ¿Puros? ¿Sí? ¿Nacen puros ellos, hermanos? ¿Sí? Iniciamos en esta lección, hermanos, leyendo las Escrituras para poder saber claramente lo que en sí mismo nos tiene que decir la palabra de nuestro Dios concerniente a esto. Ahora, aquí el profeta Isaías está diciendo claramente, hermanos, que el Hijo no lleva tampoco el pecado del Padre, hermanos. Entonces, ese bebé nace puro. Ahora, fíjense en Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2 también que dice. El profeta Isaías, en el libro, ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 59, vamos. Estoy viendo por qué escribe esto, ¿verdad? Ajá. Dice, o sea, la razón es porque, bueno, si alguien, el alma que pecare morirá, ¿verdad? Había una ley que había que cumplir. Dice el verso 28, su padre, 18, su padre por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, va a morir. Entonces lo que está reforzando es que si esta familia, sabes que el papá hizo eso, pues se van a ir sobre el padre. Y tu hijo no tienes por qué pagar, porque si tú eres una persona conocida con buenos actos, aquí están diciendo los ejemplos, de que dice esta persona no tomó la mujer de su prójimo, no oprimió a nadie, no sacrificó a los ídolos, siempre estuvo al pendiente de las necesidades de los demás, etcétera, etcétera. Dice la palabra, dice, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. O sea que si en algún momento el pueblo o los encargados de hacer cumplir la ley iban a buscar, podrían hacer esa separación. 59, 1 y 2. Eso es más lo que estaba viendo aquí de ese. Sí. Gracias. Entonces, en Isaías 59, versículo 1 y versículo 2, fíjense también lo que dice, hermano. Sí, el que lo tenga puede leerlo, hermanos. Es una clase bíblica. Pueden participar los que gusten. Aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho divisiones entre los vuestros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí, hermano?
Ahorita vamos a entrar ya en detalle a esta pregunta, hermano. Solamente estoy reforzando un poquito a lo que vamos a estar hablando. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios del profeta Isaías? He aquí, no se ha cortado la mano de Dios o de Jehová para salvarlo. ¿Ok? Ahí está todavía. Está lista, preparada para ayudarnos, para salvarnos. Pero luego también dice, ni se ha agravado su oído para oír. Pero aquí está la consecuencia para cada uno de nosotros. Pero dice, vuestras iniquidades. ¿Qué quiere decir la palabra iniquidad? Nuestros pecados, hermanos, es lo que ha hecho división entre nosotros y con nuestro Dios, hermanos. El pecado, hermanos, no va de la mano y Dios no le gusta el pecado. Porque ciertamente cualquier, hermanos, que haya cometido pecado ante los ojos de Dios, pecado es pecado. Es infracción a la ley. En la primera carta a Juan, capítulo 3, versículo 4, también nos enseña algo. ¿Sí? Entonces, nosotros somos los que estamos cayendo, hermanos, por cuestión de vuestras iniquidades, por cuestión de nuestros pecados, hermanos, y estamos haciendo división entre nosotros y Dios. ¿Ok? Primera carta a Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ok? Se fija claramente lo que aquí dice. ¿Qué es el pecado, hermanos? Es infracción a la ley. ¿Qué sucede si usted comete una infracción aquí? ¿Qué pasa si el policía lo ve que ha infringido la ley usted? Nos va a dar una multa. Y especialmente si usted va con un DWI, un DWI, por seguramente le va a infraccionar y se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque está manejando bajo la influencia del alcohol. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede si nosotros cometemos pecado, hermanos. Estamos infringiendo la ley de nuestro Dios. Porque aquí está diciendo claramente, otra vez, en el versículo 4, todo aquel que comete pecado, fíjense, subrayenlo ahí. Todo aquel que comete pecado, dice ahí claramente, infringe también la ley. ¿Sí? Y hermanos, y no podemos escapar, hermanos, de ello. Porque en aquel día nosotros tendremos que dar cuenta. ¿Sí? Si tratamos de escapar por haber infringido la ley de aquí, tarde o temprano nos van a pescar, hermano. Cualquier errorcito que podamos cometer bajo la ley de aquí de Texas, tarde o temprano nos va a llegar la factura. O simplemente van a ir y nos van a levantar. Por eso es importante, hermano. De no infringir las leyes de aquí del estado o terrenales, pero mucho menos infringir la ley celestial, la ley de nuestro Dios. En este caso viene siendo el pecado. El pecado. ¿Sí? Ahora, fíjense, hermanos. Si esto nos está enseñando claramente a que no lo hagas porque vas a infringir la ley, entonces preguntémonos, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Por qué seguimos nosotros infringiendo la ley de Dios? ¿Por qué entonces nosotros estamos siguiendo en cometer pecado? Cuando la palabra de nuestro Dios dice que cuando cometamos el pecado estamos, ¿qué cosa? Quebrantándola, estamos quebrando la ley. ¿Sí? Hay pasajes bíblicos, hermanos, que nos enseñan concerniente a lo que estamos tratando de estudiar o meditar. ¿Sí? Fíjense, hermanos. ¿Qué dice Isaías 55:5? Estos son textos probados, hermanos, de lo que estamos hablando.
51:5, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí, hermanos? Entonces, el profeta Isaías dice una vez más: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán, ¿sí? Y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan. Es que mencionaste 55:5, no dijiste 51. No, 51:5. Y es que sí lo dijo. Dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperan los de la costa y en mi brazo ponen su esperanza. Ese es 51:5. Y el 55:5. No, me equivoqué de texto, pero es Salmo 51:5. Salmo 51. Ya casi llegaba. Ya casi llegaba. Salmo 55, 51:5, por favor. Perdón. No era Isaías. No, es Salmo 51:5. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí, hermanos. ¿Sí? De acuerdo al salmista. ¿Quién fue el que escribió este salmo? Porque hay que recordar que no todos los salmos son de quién. De David. Pero este salmo, hermanos, específicamente fue escrito por el salmista David. Y aquí está diciendo, hermanos, que él había sido concebido, ¿cómo? En maldad. Número 1. ¿Y qué más? Y en pecado, hermanos. Entonces, si David, hermanos, nació en maldad, y David, hermanos, nació cuando hubo pecado, ¿habrá nacido él con el pecado? No, no nació con pecado, hermanos. ¿Sí? Posiblemente, hermanos, durante la época que lo concibieron los padres de él, era cuando estaba el pecado. Pero cuando él nació en sí mismo, hermanos, un bebé recién nacido, vuelvo y recalco, no nace con pecado, hermanos. Porque aquí está diciendo claramente, Salmo 53:3, ¿qué dice? Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. ¿Qué dice aquí entonces, hermanos? La maldad se apodera y el pecado se ve. Sí, exactamente. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de nosotros, hermanos, si nos pondremos a pensar y si nos trasladáramos en aquella época, cuántos de nosotros, hermanos, estaría haciendo lo bueno en aquel tiempo? En la época de David. Muchos de nosotros estaría haciendo lo malo. Muchos de nosotros estaría cometiendo pecado. ¿Sí? Y porque está diciendo aquí, hermanos, el autor, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien lo haga. Hermano, porque como hay más seguridad que íbamos a estar en pecado. Por cuestión, hermano, de que no obedecían a lo que Dios les estaba diciendo, pidiendo. ¿Sí? Ahora, por eso digo, si nosotros nos hubiéramos trasladado hacia esa época, estamos hablando más o menos, hermanos, alrededor de los años 1000 al año 300 antes de Cristo. Ya estamos hablando arriba de 3000 y pico de años, 3400 años cerquitos por ahí. Quizá porque la naturaleza de nosotros, los seres humanos, es fallar.
O sea, a lo mejor generalizaste, ¿verdad? Por lo mejor generalizaste, seguramente si nosotros estuviéramos en aquel tiempo hubiéramos fallado. Pero pues estamos en el 2024 años después de Cristo y seguimos fallando. La diferencia es que en el antiguo pacto, el tiempo el pecado era cobrado inmediatamente. La falta, incluso la muerte, ¿verdad? Sí. Y ahorita no, o sea, ahorita Dios es tolerante, no que tolera el pecado a nosotros, está siendo paciente con nosotros. Pero ya una vez que las consecuencias tanto del pecado como, y digo, no la tolerancia de Dios porque de verdad que es bien grande, pero las consecuencias de lo que nosotros hacemos tarde que temprano nos caen encima, ¿verdad? Y Dios nomás así, mira, ahorita leías un pasaje que decía, no se ha cortado la mano de Jehová, el 59 unidos, pero nuestros pecados están haciéndonos, Dios ahí está, pero así no. Y ahorita, ¿verdad? Que mencionaba eso, ¿por qué dices que hubiéramos seguramente nosotros, es la naturaleza del ser humano? Es lo más fácil que me va a salir pecar, hacer el mal es más fácil que lo haga. Como dice, todos se habían corrompido. Sí. Por eso, pero ahorita, hermanos, como dijo mi esposa, en aquel tiempo, cualquiera que había cometido pecado era posible de muerte al instante. Pero aquí, en nuestra época, estamos en la era cristiana, Dios está siendo paciente para que todos y cada uno de nosotros cambie o se prepare, hermanos, para ello. ¿Por qué dice la Escritura, hermanos, en la segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 9, lo siguiente? El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Fíjense, la paciencia de nuestro Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. ¿Es paciente nuestro Dios o no, hermanos? ¿Nuestro Dios quiere que cada uno de nosotros nos perdamos? No. No quiere que ninguno nos perdamos, pero sí quiere que nos estemos preparando para ello. Hacer los preparativos necesarios para una vida mejor, pero en Cristo Jesús. ¿Sabes qué pienso? Como el tiempo antiguo, la ley tenía que cumplirse. O sea, Sí. Aunque fueran hipócritas, si quieres, como pasó con los fariseos después que se crecieron, Sí. pero tenía que cumplirse. Y ahora, tristemente, aunque se dice que se ama a Dios, estamos viendo que, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país donde la libertad de religión es un derecho, y se supone que las monedas dicen en Dios confiamos, pero están aceptando leyes en donde, por ejemplo, a mí, que soy mamá, me puede afectar con mis hijos. Desde las leyes que digan que una persona varón puede entrar a un baño de mujeres porque él se siente que es una mujer. Yo tengo un niño de 6 años, tengo que meter con él, porque si yo hago escándalo, pues en un país, en un estado donde está permitido, o sea, lo que vemos es lo que siempre ha hecho Satanás, y Satanás ha existido desde siempre. Desde el tiempo antiguo y al Antiguo Testamento él ya estaba ahí. Mentir, engañar y corromper. Y con aquella suavidad, dice, como el moho cuando se mete en nuestras casas o la humedad, o sea, se mete, filtra tan suavecito. Si no te das cuenta. Y eso es lo que está pasando ahora en nuestra sociedad. Satanás se sigue metiendo. Y en las leyes, imagínate si un día, así como cuando nos obligaron a cerrar los edificios en pandemia, que un día llegue a pasar algo así. Hay países donde ni siquiera tienen Biblia. El que la tiene paga las consecuencias. No solo la prisión, o sea, dañarlos físicamente. Somos bien afortunados, pero eso no quiere decir que en algún momento nos pueden sacar. Sí. Así es. Por eso es importante ver, hermanos, la paciencia de Dios para que nosotros nos arrepentamos y lo que el mundo puede decir. Esto lo podemos ver desde el principio de la creación con Adán y Eva. ¿Qué sucedió ahí, hermano? ¿Qué sucedió ahí con Adán y Eva? Puedes comer de cualquier fruto que quieras,
excepto del fruto del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ¿qué dice ahí? Ese mismo día morirás. ¿Sí? Está hablando concerniente a qué? Al pecado. ¿Sí? Porque Dios le dijo, no vas a tocar ni comer aquel fruto, pero ahí les va el pero. Y mi niño se enoja porque voy a hablar de una serpiente y como él tiene una serpiente, por eso. Entonces dice aquí, hermanos, que aquella serpiente era muy astuta y le empezó a decir, ¿cómo que no puedes? ¿Sabe Dios que el día que de ella probares, se te van a abrir los ojos y serás como quién? Dice ahí, serás como Dios. Vas a saber lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, hermanos, ellos caen y pecan. Y cuando habían comido ellos de aquel fruto prohibido, porque no dice en sí mismo qué tipo de fruto, nomás dice el fruto, dice que ellos se vieron que estaban desnudos, Adán y Eva. Y les preguntó, ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Sí? Y para no hacérsela tan larga, hermanos, ellos a consecuencia del pecado, hermanos, primeramente se escondieron de la presencia de Dios. Huyeron, se escondieron. Y cuando anduvo rodando por ahí Dios, hermanos, les hace una pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios sabía lo que había sucedido. Dios sabía, hermanos, que ellos habían agarrado del fruto prohibido. Y luego, hermanos, empezó la consecuencia. La mujer que me diste me engañó. Luego. Pero en sí mismo era la desobediencia, hermanos. La desobediencia de Dios hacia Dios. ¿Sí? Esto fue lo que sucedió ahí. Y por eso, hermanos, por eso ellos fueron lanzados fuera ¿de dónde? Del paraíso. A consecuencia del pecado. Sí, pensé, igual y fíjate, como después de Adán y Eva entra el pecado, ellos permitieron porque sabían las condiciones y lo que debían de hacer. Cuando nacen los hijos de ellos, en este caso, Caín y Abel, posiblemente ellos como bebecitos, pues no eran pecadores, eran unos bebés inocentes, pero sin embargo, con el tiempo ellos miraron alrededor las cosas, se percataron de cosas. Nosotros los hijos somos de alguna forma un reflejo de nuestros padres. Si queremos mejorar lo que ellos han hecho mal según nosotros, pues tenemos que trabajar en nosotros, no estar diciendo, tú papá, por esto y por esto, tú, cambia tú. Pero cómo se comprueba el pecado en esa generación seguida de Adán y Eva, el homicidio, o sea, las consecuencias del pecado traen muerte, y aquello que en su momento Adán y Eva quebrantaron al desobedecer a Dios, entró la muerte. No se murieron ellos en ese momento, pero debió de haber sido muy doloroso el saber que tu hijo Caín mató a tu hijo Abel. ¿Cómo? Si los dos son mis hijos. O sea, esas son las consecuencias que sigue dando el pecado. Bebecitos, pues no, ellos eran bebés. Son inocentes, hermanos. Fíjense, hermanos, en el Salmo 58, versículo 3, vamos a ver también lo que nos dice ahí. Salmo 58, verso 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Sí? Fíjense, hermanos. ¿Cómo puede ser que desde la matriz, dice, se apartaron los impíos desde la matriz? ¿Desde dónde, hermanos? Desde el vientre de la mamá. ¿Cómo es posible, hermanos, que un bebé, ¿sí?, se haya descarriado y haya hablado mentira desde que nació? O desde el vientre. Es imposible, hermanos.
¿Sí? Ahora, ¿qué nos enseña en Mateo 19? ¿Qué dice la palabra de Dios en el capítulo 19? Dice MacArthur en este verso de 58:3. Dice, desde que nacieron, dice, todas las personas nacen totalmente corrompidas. Si no son hechas nuevas creaciones en Cristo por el poder de Dios, su naturaleza de maldad les impide agradar a Dios. A eso se refiere, ¿verdad? Como que está en nosotros. Pero cuando es un bebito, pues, No hay maldad, no hay nada en él. pero con el tiempo vamos figurando, pequeños y figuras, hasta la sepultura. Sí, es el dicho por ahí. ¿Verdad? Entonces hay que aprender, hermanos, hay que enseñar. Si se puede enseñar a nuestros hijos, hermanos, el camino de Dios, ellos van a ir creciendo en el camino de Dios. ¿Sí? Porque dice primeramente, hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Ahora, en Proverbios capítulo 22, en el versículo 6 dice, instruye al niño en su camino. Pero ¿desde cuándo debemos de estar enseñando a nuestros hijos? ¿Desde cuándo, hermano? Desde que ellos han nacido, hermanos, vamos a inculcarles el camino de nuestro Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos dos varoncitos, hermano. El de 12 años y el de 6 años. Y desde que nacieron ellos, los estamos tratando de criar en el camino de nuestro Dios. Pero ellos van a crecer. Ellos van a tener decimos, van a volar. Pero nosotros como padres les inculcamos ya el buen camino. Pero Satanás, dice la escritura, que anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Puede ser que lo que nosotros le hemos inculcado, mientras que nosotros lo hemos encaminado a las cosas de Dios, ellos van a ir creciendo, creciendo y creciendo, van a ir explorando más y más, hermanos. Pero va a haber el momento de que ellos van a tener que decidir las cosas del mundo o seguir a Dios. Ya no va a ser por falta de enseñanza. Ellos nacieron puros, sin pecado y sin nada, pero el tiempo, la madurez, les va a ir creciendo. Y esto es lo que nos está diciendo aquí, y como dijo MacArthur ayer, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo no le enseño desde el principio? Es lo que habla Proverbios sobre la Sí. necedad y la sabiduría, ¿verdad? Si ellos Sí. quieren hacer de su vida un reilete a su voluntad, pues el hombre sabio, el hombre necio. Si te gusta entrar en la categoría de necio y síguele, las consecuencias ya las sabes. Uh-huh. Sí. Hermano, Hermano. en el Salmo 53, la matriz es el vientre de la mujer. Sí. Bueno, se apartaron los impíos desde la que estaban adentro de la mujer. Así es como lo estoy entendiendo. Se apartaron, se hicieron a un lado. ¿Sí? Pero fíjense. Es la explicación que leí ahorita, hermana, que dice MacArthur. Dice, todas las personas nacen totalmente corrompidas. El ser humano, nuestra naturaleza, es hacerlo, siempre va a ser hacer lo contrario. Uh-huh. Por eso los niñitos chiquitos, 2, 3 años, no podemos hablar de pecado porque hay inocencia, pero son necios. Cuando le dices al niño, no le metas el dedo al abanico porque te lo va a agarrar, y ahí está el niño que te lo va a agarrar. La naturaleza es lo contrario. Por eso dice, si no son hechos nuevamente, si no somos hechos nuevamente una nueva creación en Cristo por el poder de Dios, nuestra naturaleza es la maldad. Y esto es lo que va a impedir que agrademos a Dios. Eso es lo que me revoluja. Porque dice que se apartan desde que están adentro del vientre de la mamá. Y luego, que el niño nace sin pecado. Sí, porque él no tiene conciencia. Si yo le digo a Pablo que es el pecado, me va a decir que es un pescado. Pero la naturaleza, por ejemplo, los psicólogos dicen de los bebés. Los bebés son muy inteligentes. Porque un bebé ve que pasa así, mamá, así, ¿no? Y la mamá lo agarra. Entonces la manera en que el niño incomoda a la mamá y en que logra que la mamá haga es llorar y extender.
pero en su cabeza no hay razonamiento, o sea, él nomás es como prueba, error, pero no hay la capacidad de entender todavía, planear, por decir así, pero en la naturaleza los niños, las personas, somos sabios, somos inteligentes. Lo que habla aquí es que este niño que yo tengo aquí, por ejemplo, usted ¿cuántas veces cree usted que yo le he corregido que no coma dentro del edificio y que esté sentadito y callado? ¿Y qué está haciendo? Todo lo contrario, porque en su cabeza hay la necedad, está ligada aquí al corazón del niño. Eso es lo que nos dice aquí, se apartan los sentidos desde la matriz, desde que los estamos concibiendo. Es como que imposible decir, ay, este bebé que tiene ahora en su panza va a ser una santa niña, ella siempre va a ser bien entendida, porque la naturaleza de nosotros siempre va a ser lo contrario. Pero no, aquí, o sea, lo está diciendo, no hay como que diga uno, no, es que todo va a ser perfecto, no, la naturaleza de uno es eso, pero el pecado es algo diferente. Así es. Fíjense, hermanos. Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. Mateo 19, versículos 13 al 15. 19. Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. ¿Verdad? Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fueron de ahí. Fíjense, hermanos, ¿cómo nos está relatando aquí la palabra de Dios? Primeramente dice que le presentaron a unos niños a Jesús. Pero, ¿qué estaban haciendo los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos, hermanos, estaban diciéndole que se fueran de ahí, que no molestaran, en otras palabras, que no molestaran ¿a quién? A Jesús, al maestro. ¿Sí? Imagínense, hermanos, que mis dos niños vinieran a mí, hermanos, y me dijeran, papá, necesito ayuda. Le digo, no, ¿sabes qué? Vete de aquí, no tengo tiempo. Yo tengo que hacer el tiempo, hermanos, necesario para ellos. Así mismo Jesús, hermanos, estaba haciendo el tiempo necesario para ellos, mientras que los discípulos estaban despidiendo. Ahora en el versículo que sigue, que es el versículo 14, dice, dejad a los niños venir a mí. ¿Por qué, hermanos? Porque de ellos, dice ahí, es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios, hermanos, con estas palabras? ¿De quién es el reino de los cielos? De los niños. ¿Por qué le vamos a impedir, hermanos, a nuestros hijos o a los niños que vengan a Jesús? Al contrario, animemos a nuestros hijos. Animemos a nuestros hijos a que conozcan cada vez más de nuestro Dios. Porque más adelante, hermanos, no sabemos lo que ese niño, el potencial que puede tener para el servicio de nuestro Dios. Por eso dice, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y luego dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Entonces, hermanos, ¿qué estamos aprendiendo nosotros? Nace un niño, hermanos, ¿con qué dijimos? ¿Puros o nacen con pecado? Nacen puros. De acuerdo a lo que hemos estado leyendo, estudiando, hermanos, nacen puros. En el camino nos echamos a perder, pero nacimos limpios. Sí. Así es, hermano. Pero bueno, el tiempo me ha ganado, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Tienen comentarios o algo? Si no, vamos a dejar nuestro estudio y lo vamos a continuar la próxima semana. Dios les bendiga.